segundito. Y ¿verdad? Con esta misma adoración que le estábamos brindando al Padre, vamos a cerrar los ojos, ¿verdad? Y vamos a agradecer unos segundos nada más. Usted va a agradecer por todo, desde que abrió sus ojos, que el Señor le permite abrir sus ojos. El que tiene familia, de gracias por su familia. Hay muchos que no tienen. El que tiene un techo seguro, de gracias por ese techo seguro. Hay muchos que no lo tienen. El que tenga un trabajo o una ayudita, ¿verdad? De esas que están llegando, de gracias al Señor, porque hay muchos que en estos momentos tienen sus bolsillos vacíos. El que tenga alimento en su hogar, dé gracias al Señor, porque hay muchos que no tienen alimento. Hay que ser agradecidos desde que nos levantemos hasta que nos acostemos. Hay que agradecerle al Señor por todas las bendiciones que Dios nos ha dado, porque la primera que te da es la de tu poder abrir los ojos. Si tú estás vivo, dale gracias al Señor. Si tú estás vivo, dale gracias al Señor. Es el momento de darle gracias. Es el momento de exaltar delante que nos dio la vida. Dale gracias. Si tú tienes al Señor en tu corazón, también dale gracias, porque hay muchos que en estos momentos no lo tienen. Por X o Y razón, pero no lo tienen, pues no lo han conocido. No saben lo que es esto. Así que den gracias en todo momento. Tenemos que ser un pueblo que se esmere en agradecer, porque acuérdate que cuando nosotros estamos en necesidad, quien nos ayuda, quien nos suple, quien nos da la fuerza es el Señor. Pues si Él está ahí para nosotros, porque nosotros no podemos estar para Él. Y esto no es cuestión de un segundo, no es cuestión de un momento nada más en el día. Que cuando salgamos de aquí sigamos dándole gracias. Gracias porque nos trajo con bien, gracias porque nos llevó con bien hasta nuestros hogares. Gracias porque estamos nosotros, ¿verdad?, libres de enfermedades, de coronavirus, aunque tengamos otros achaques, pero hasta por eso también hay que darle gracias. Hasta por eso también hay que darle gracias. Porque Dios no es nada más para darle gracias en los momentos buenos. En los momentos difíciles también hay que darle gracias, porque también ahí Él se glorifica. Gloria a Jesús. Así mismo como estamos de pie, vamos a buscar nuestra Biblia. Gloria a Dios. En Jeremías 17:7. Este es el texto, ¿verdad?, que voy a usar como referencia. Jeremías 17:7. Cuando lo tenga, digan amén. Gloria a Jesús. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya esperanza es Jehová. Vuelvo y lo repito. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y yo voy a hablar un poquito de lo que es, de lo que es, ¿verdad?, la confianza. El tema, el mensaje de hoy va a ser referente a eso, ¿verdad?, la confianza. Así que vamos a orar para que el Señor, ¿verdad?, tome el control de esta palabra y que ministre a nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias te doy, Padre amado, porque me permites un día más, Señor, llegar aquí a tu casa. Dios mío, a congregarme con mis hermanos. Dios, que tanta falta hacía, Padre Santo. Pero tú conoces los tiempos, tú conoces todas estas cosas que están pasando, Señor. Y tenemos que aprender a esperar, Señor, a esperar en ti, a esperar con fe, Padre Santo. Yo te pido, Señor, por aquellas vidas que nos están escuchando a través de las redes, Padre Santo, y las que nos escucharán, Dios. Que tú ministres, Señor, desde el principio hasta fin, Padre Santo, en esas vidas, Señor. Tú conoces sus necesidades, Padre Santo. Dios mío, Señor, te pido por cada hermano, Señor, por los que no pudieron venir, Señor, y también están por las redes, Padre amado, que tú, Señor amado, también ministres a sus vidas, Señor. Úsame como instrumento, Señor. Soy una sierva nada más, Señor amado.
Ayúdanos, Señor, y bendícenos, Padre. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Se pueden sentar. Ahora sí. Hoy voy a hablar sobre una historia, ¿verdad?, de la Biblia, de tantas que hay, tantas que me gustan, pero yo creo que esta es una, si no es la más preferida. Voy a hablar un poquito de la historia de José, el hijo de Jacob. Y voy a comenzar definiendo lo que es la palabra cisterna, porque de eso vamos a hablar. También se conoce como estanque, fuente, pozo. Es un estanque artificial y generalmente subterráneo para almacenar agua. Estos estanques eran creados ya que en esos lugares casi no llovía constantemente. Podían pasar meses y a veces hasta años sin llover. Y estas cisternas se construían para eso, para que para que siguieran viviendo, porque sin agua nadie vive. ¿Verdad? Dicen por ahí, ¿verdad?, que sin comida pueden vivir, pero sin agua nadie puede sobrevivir. Y esta historia, que quiero que la escuchen y que y mediten en ella, trae unas palabras de fe, de esperanza, de amor, de confianza, de perdón. Cuando escribí perdón me acordé de Tanaeli, que trajo esta palabra de José también, y habló sobre el perdón. El perdón, ¿verdad?, que se dieron, ¿verdad?, mutuamente, porque aquí había sí que perdonar de parte por parte. Y es que, como siempre hemos dicho, ¿verdad?, la misma palabra, el mismo versículo, la misma historia, el mismo capítulo te puede hablar en diferentes formas, dependiendo de la necesidad, ¿verdad?, de cada uno. Porque cuando tú te fijas, hay algunos que los liberan, hay uno que los sana, te conforta. Es que la palabra de Dios no retorna atrás vacía, y es como una espada, ¿verdad?, de doble filo. A veces tú sientes que te hiere, ¿verdad?, que te confronta, pero también te sana, te pasa la mano, te da ese amor que tú dices, wow, es verdad, porque el padre, ¿verdad?, que no ama a sus hijos, no los castiga, pero los castiga con amor. Y así es nuestro Padre con nosotros. Cuando tú lees la palabra, si tú ves que te está confrontando, tú dices, wow, pero es para tu bien. Y a veces no lo vemos de esa forma, ¿verdad? Vamos a Génesis capítulo 37, del 1 al 17. Génesis 37, y vamos comenzando a leer del 1 al 17. Gloria a Jesús. Génesis capítulo 37, comenzando en el versículo 1. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Santo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor: y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Aquí vemos, ¿verdad?, un padre que tenía 12 hijos. En este momento, el número 11, ¿verdad?, que era José, era el hijo de la mujer que él más amaba, de Raquel. Y como lo había tenido en su vejez, lo amaba más que a los otros. Y yo quiero hacer ahí un paréntesis, ¿verdad? Cuando nosotros a veces, ya sea por instinto, ya sea a veces sin darnos cuenta,
amamos un hijo más que al otro. Nosotros como padres, si tenemos más de uno, dos, tres, tenemos que amarlos a todos por igual. Porque a veces sin querer le hacemos daño. Y es verdad que hay niños que son más apegados a uno que otro, que eso pasa. Pero tenemos que ser sabios y entender de que ellos, los demás, no perciben las cosas como las percibimos nosotros. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, los hermanos de él, pues lo aborrecían, no lo querían, lo odiaban. Por esto mismo, porque veían que su papá, las atenciones eran para él. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojo en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba, estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondió sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o soñarás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en la tierra ante ti? Hasta su papá dudó de él en ese momento, con todo y que lo quería más que a los otros. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, y ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Lo usaba, ¿verdad? En otras palabras, lo usaba para que fuera allá y viera lo que estaban haciendo los hermanos, porque los hermanos también eran terribles. Los hermanos, el papá los mandaba a hacer algo y eso era lo menos que hacían. Pero entonces enviaban a este pobre muchacho, que era al que los hermanos le tenían odio. O sea, ¿qué hacía esto? Esto es como una bola, ¿verdad?, de nieve, que va creciendo y va creciendo. Y esto iba aumentando más el odio que tenían sus hermanos por él. ¿Y cómo están las ovejas? Y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron, los halló en Dotán. Vamos a dejarlo ahí. José había hecho, ¿verdad?, lo que su papá le había ordenado. Y llegó allí, ¿verdad?, y encontró a sus hermanos. Yo me imagino, ¿verdad?, José, que era un joven humilde, fiel a su papá, lo que su papá le decía, él lo hacía. Era amador de Dios, porque, ¿verdad?, ellos crecieron con esas creencias, ¿verdad?, y él amaba a Dios. Y yo pienso que había tanta bondad y tanto amor en su corazón, que él no podía decirle que no, aunque veía el desprecio de sus hermanos, porque, oye, era humano también y tenía que sentir ese desprecio, pero él como que, aunque lo despreciaban, él estaba allí, porque tenía que ser, ¿verdad?, la voluntad de su papá. El versículo 18 dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Ya ellos tenían eso en su corazón, porque de aquí pasa aquí.
Y dice la palabra, ¿verdad? Que del corazón habla la boca. Todo lo que tú sientas en tu corazón sale por tu boca porque lo estás sintiendo. O sea, ya ellos estaban ya maquinando qué iban a hacer con ese pobre muchacho. El plan de los hermanos de José era simplemente eso, matarlo, arrojándolo en aquella cisterna para que fueran devorados por algún animal y así no hubieran pruebas contra ellos. Y vamos a seguir leyendo. Y dijeron el uno al otro, he aquí, por ahí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle y echámosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Ya estaban maquinando lo que iban a hacer con el muchacho. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo mataremos. Gloria a Jesús. Y les dijo Rubén, no derramáis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerle volver a su padre. Rubén defendía a José, ¿verdad? En esos momentos, no por amor, porque donde hay odio, hermano, no puede existir amor. Y cuando ya tú estás maquinando con una persona que es de ti, más si es de tu sangre, tú no puedes sentir amor por esa persona. Pero él lo hacía para evitar que su padre sufriera, para evitar el dolor que su padre podría tener. Pero los planes de Dios eran otros. Dice la palabra de Dios en Isaías 55, del 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto quiere decir que podemos tener unos planes al respecto de nuestra vida, pero Dios es el que tiene la última palabra. Como dicen por ahí, ¿verdad? El hombre propone y Dios dispone. Y aquí los pensamientos de Rubén, que era el hijo mayor de Jacob, el hermano mayor de José, no eran los mismos pensamientos que Dios tenía, porque Dios para José tenía otros planes, y esto estaba entre los planes del Señor. Para José había un plan y Dios sabía que aquella prueba que él estaba pasando, de aquella prueba él iba a salir victorioso. Mire que seguimos leyendo. Y les dijo Rubén, no derramáis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Esto era también parte del plan del Señor. Gloria a Dios. Mire que si era un plan de Dios, que aquella cisterna donde lo echaron no estaba llena de agua. Si aquella cisterna hubiera estado llena de agua, se hubiera ahogado. Y el plan de Dios, el propósito de Dios en José no se hubiera cumplido, porque eso lo vamos a ver, ¿verdad? Al final. Pero cuando Dios tiene un propósito, un plan para cada uno de nosotros, no va a haber nada, mire, es que no va a haber nada que lo desvíe. Se va a cumplir al pie de la letra. Aunque el propósito muchas veces no lo entendamos. Aunque el caminar muchas veces no lo entendamos. Aunque por todo lo que estemos pasando muchas veces no lo entendamos. O nos tome mucho tiempo. Había un propósito en la vida de José, por eso tenía que ser vendido. Y vamos a ir a esa parte. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía a Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá, otro de los hijos de Jacob, hermano de José, dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas
y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y los hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Yo no sé qué era peor. Que tú saber que tu propia familia, que tu propia sangre te quiera matar, a que te quiera vender. Es algo como que, es que tú lo ves así como, y yo cuando lo leía y lo sigo leyendo y siempre cuando leo la historia de José me pasa lo mismo y decía, Dios mío, pero qué corazón había ahí. ¿Qué corazón había ahí? Y no nos podemos ir lejos, estas cosas están pasando. ¿Cuántas noticias nos vemos por ahí de padres que matan a hijos, hijos que matan a padres, hermanos matándose? O sea, cosas que ocurren horribles entre familiares. Así que estas cosas siguen pasando. Aquí había un plan. Aquí había un propósito. Y todas esas cosas le tenían que pasar a José. Pero cuando Dios tiene un propósito, un plan para cada uno de nosotros, no va a haber nada que lo desvíe. Se va a cumplir al pie de la letra, como habíamos dicho. Aunque el proceso no lo entendamos. Y aquí yo me imagino que él tampoco lo entendía. Era muy joven cuando le pasó todo esto. Yo me imagino que no lo entendía. Y pasaron muchas preguntas, muchas dudas por su mente. Seguimos leyendo del 25. Gloria a Dios. Vamos al 25. Perdón, seguimos leyendo el 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló José dentro y se rasgó sus vestidos. Rubén venía ya con esa idea de venir a salvar a su hermano, pero como eso no estaba en los planes del Señor, no lo encontró. Y yo me imagino, ¿verdad? Que él diría, diablo, ahora cómo yo le voy a decir esta noticia a mi papá. ¿Cómo yo le voy a decir esta noticia a mi papá, que tanto ama a mi hermano? La idea de sacar a José del pozo no se cumplió, porque es que había otro propósito y se tenía que cumplir. Gloria a Jesús. De que Rubén trató de desviar ese plan perfecto de Dios cuando vira y trata de sacar a José de la cisterna, pero no lo encuentra. Es que no había nadie que desviara aquel plan. En el capítulo 39, vamos al capítulo 39, vamos a leer el 1 y el 2, el capítulo 39 de este mismo libro de Génesis. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. José llega a Egipto, siendo vendido al capitán de la guardia del faraón. Y aunque José estaba viviendo una desgracia, esa desgracia fue el pretexto que Dios usó para manifestarse. Porque es que las cosas del Señor a veces nosotros ni la entendemos. A veces nosotros pasamos por situaciones que tú dices, Dios, no lo entiendo. Pero Dios sí. Porque Dios sí sabe por qué permite que pasen ciertas cosas en nuestras vidas. José no llegó solo a Egipto, Dios llegó con él. Porque es que Dios estuvo todo el tiempo con él. Aunque no lo crean, Dios estuvo todo el tiempo con él. En el tiempo que sus hermanos allá en el campo lo despreciaban, en el tiempo que lo tiraron en la cisterna, en el camino que fue de cuando lo sacan de la cisterna a Egipto, que pasaron muchas cosas. Era esclavo, o sea, me imagino que fue latigado, ¿qué no le hicieron en ese camino a lo que llegó a Egipto? Muchas cosas pasó ese muchacho. Y digo muchacho porque lo que tenía eran 17 años. O sea, era un niño todavía.
y fue fuerte, ¿verdad? Pero el Señor no lo había dejado. El Señor estaba todo el tiempo con él. Seguimos leyendo el 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía halló José gracia en los ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso los ojos en José, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y escuchen, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él le importaba la opinión del que lo, ¿verdad? De Potifar, que era con quien él estaba trabajando. Pero él más le importaba la opinión de Dios, lo que Dios pensara de él. Porque es que ese corazón era algo, ¿verdad? Increíble. Y vemos que él no se dejó, que él no dejó que ni sus deseos, ni nada estuviera, ¿verdad? ¿Cómo decir? Que dejara sus creencias al lado. Él no permitió eso. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios estaba allí, que Dios estaba con él, y que si lo hacía estaba mal. Primero porque este señor había puesto confianza en él. Le entregó su casa, le entregó el campo, le entregó sus bienes para que él los manejara. Y él en su agradecimiento, por eso es que empecé con la palabra agradecimiento, él fue agradecido con ese señor y dijo, no, aquí no. Si él me dio la confianza, ¿cómo yo voy a perder la confianza con él metiéndome con la mujer? Porque las cosas no eran facilitas. Esta señora no era fácil. Y José estuvo ahí firme, la firmeza. La fortaleza de Dios lo ayudó en todo momento y no cayó, que eso fue lo más importante. Leemos el versículo 11. Gloria a Jesús. El 10. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos y nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia. No, ahí no era. Gloria a Jesús. 39. ¿Por qué se me pasó la página? Ahora, porque se me pasó la página. Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa allí. O sea, José estaba solito en la casa. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. O sea, ella ya tenía eso planificado. Este va a estar solito, ahora es que es mi momento. Pero él fue, mire, más astuto y salió de allí. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Ella, ¿verdad?
conspiró también ahí con él. Y hablando real, lo que no era verdad, porque había en ella, ¿verdad?, despecho. Era una mujer que a lo mejor no aceptaba que nadie la rechazara, y él fue el primero que la rechazó. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su mano José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. O sea, que lo que él hizo, eso Dios lo vio y lo recompensó. ¿Por qué? Aquí, ¿verdad? Porque en la parte que dice, puso y dio gracias en los ojos del jefe de la cárcel. Mire, hermano, en la parte, en la historia, cuando habla de que José, el rey Potifar, el servidor, ¿verdad?, Potifar, contrata a José. José, todo lo que tocaba a José, como dice, pues todo era prosperado. Prosperaba él, prosperaba todo lo que él hacía prosperaba. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que él estaba pasando, él hacía todo con amor. Y yo he escuchado ya esto aquí muchas veces cuando dicen: cuando hagas las cosas, hazla con amor, así no te gusten. Cuando tú estés en tu trabajo, hazlo con amor, como si fuera para Dios. Porque así Dios se glorifica. Dios se va a glorificar. Aquí, ¿qué pasaba? Que todo lo que hacía José, como lo hacía con amor, prosperaba. Y no prosperaba él, prosperaba también todo lo que estaba alrededor de él. Su amo, prosperaba la casa, los campos. ¿Por qué? Porque Dios estaba en el asunto, ¿verdad? Y cuando Dios está en el asunto, es que cosas tienen que pasar. Cosas van a pasar. Gloria a Jesús. Aleluya. Es que donde José llegaba, hacía la diferencia. Y así tenemos que ser nosotros. Hacer la diferencia. Que se nos note. Que pongamos amor en todo lo que hagamos. Nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Hacer las cosas con amor. Que donde quiera que vayamos, a la cita médica, a la fila del banco, al supermercado, a donde sea, se note lo que somos. Se note a quién nosotros le servimos. No que estemos allí, estemos refunfuñando: ah, mira esta fila, no avanza, y esta muchacha no termina, no. Sí, porque yo escuché de eso, y a veces a uno también se le tapa que lenta es esta cajera, y tú no sabes que ahora van a ser más lentas. ¿Verdad, Brenda? Ahora son más lentas, porque ahora tienen que pasar compra, desinfectar, esperar que esa persona se vaya para que venga el próximo. Ahora sí que nos tenemos que armar, mire, de paciencia. Paciencia que a veces ni tenemos, pero tenemos que armarnos de paciencia y dar a demostrar quiénes somos nosotros. Como una vez dijo el primo del pastor cuando predicó, que volamos a cristianos, que huelamos a cristianos. Y no es que se nos note por encima por la ropa que vistamos, no. Aunque sabemos que tenemos que vestir, ¿verdad?, que decoroso, como dice la palabra. Pero es tu forma de ser, es tu forma de actuar, es tu forma de tú comportarte con el que está al lado tuyo, es tu forma de tú comportarte con tu vecino, con tu compañero de trabajo. Es eso. Es que se note el amor de Dios en ti. Que donde quiera que nos paremos, hagamos la diferencia. Digan: ya, yo quiero ser así. Momentos que estemos pasando difíciles, que también vean en nosotros que tenemos paz. En este tiempo, ¿verdad?, de la pandemia y todo eso, demostrar que tenemos paz en medio de todo lo que está pasando. Porque esto de la pandemia va a tener un fin, pero quién sabe lo otro que venga.
y tenemos que estar preparados. Tenemos que fortalecernos. Es el momento de fortalecernos ahora, porque si esto nos coge crudito, como dicen por ahí, no vamos a pasar la prueba. Así que aprendamos, ¿verdad? Cada día más y seamos, ¿verdad? Seamos, yo digo que aunque no somos perfectos, porque todos los días cometemos errores, todos los días tenemos que pedirle perdón a Dios, porque hasta una mirada mal, una palabra maldicha, no mala palabra, pero una palabra maldicha, una palabra que juzgue, que critique, no nos acerca a Dios. O sea, pedimos perdón a Dios por eso, pero tenemos que ser como Jesús en la tierra, así, brindar ese amor, lo que Dios puso en tus manos, que tú lo desarrolles, las habilidades que Dios puso en tu corazón, que tú los desarrolles, los talentos que Dios te ha dado, que tú los desarrolles, porque cuando Dios te lo dio, por algo es. Cuando el Señor te los ha dado, los ha puesto en tus manos, por algo es para que tú los desarrolles. No nos podemos quedar así, porque Dios espera tanto de cada uno de nosotros, pero tanto, y a veces nosotros no lo entendemos. A veces nosotros decimos, sí, yo canto, sí, y canto los coritos, y yo puedo hablar, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y es actuar, es el momento, ¿verdad?, de actuar. No sé por qué dije esto, pero, ¿verdad?, me salí como con un poquito del tema. Seguimos leyendo en el 22. Y el jefe de la cárcel entregó a José en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. O sea, que él no se quejaba, él hacía todo lo que le mandaban. No necesita atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban en el cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hasta en la cárcel, hasta en ese momento más difícil, él estuvo con él. Y todo lo que él hacía, él lo prosperaba. Porque es que él amaba a Dios. Y todo lo que hacía, vuelvo y lo digo, lo hacía con amor. ¿Quién trabaja en una cárcel con amor? ¿Ah? ¿Quién trabaja en una cárcel con amor? Donde tú estás ahí encerrado, donde, ahora las cárceles de ahora están como más modernizadas, pero hay países que las cárceles, mire, hay 30 y 40 en una misma celda durmiendo ahí tirado en el piso. O sea, no es fácil, y sabrá Dios el tipo de comida que le dan. Tú duermes con un ojo abierto y el otro cerrado, para que el otro no te haga nada, porque en las cárceles hay de todo. Y él hacía todo con amor. Leemos en el 40. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero deliquiaron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó el faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Yo voy a resumirle, ¿verdad?, rapidito aquí lo que pasó aquí con estas dos personas. Estas dos personas trabajaban para el rey. Uno era panadero, ¿verdad?, el jefe de los panaderos, y el otro era el jefe de los coperos. Y tuvieron allá una situación en el palacio y el rey los mandó a la cárcel. Y ellos tuvieron en la cárcel, los dos, en una noche tuvieron unos sueños que no lo dejaban dormir, unos sueños que lo desesperaban y ellos no entendían. Entonces, al siguiente día de los sueños, José los ve y le pregunta que qué le pasaba. Y ellos le dijeron que ellos habían tenido unos sueños, cada cual tuvo un sueño. Y José le dijo, pues cuéntame el sueño. Y el copero le contó el sueño, el panadero contó su sueño. Y José le dijo lo que quería decir el sueño del panadero
y el sueño del copero. Y el sueño se iba a cumplir en 3 días. Y así mismo, como él le dijo, descifró los sueños de ellos, así mismo se cumplió. Gloria a Jesús. Entonces, como uno de ellos, el copero, cuando él está descifrando los sueños, el sueño del panadero era que él iba a morir a los 3 días. Y el sueño del copero era que iba a regresar al palacio y que iba a seguir sirviendo allá. Y José le dice al copero, le dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí al faraón, y me saques de esta casa. O sea, José estaba tan seguro de lo que estaba diciendo, que le dice: acuérdate de mí cuando estés allá, frente al faraón. José sabía que él iba a estar vivo, o sea, que él iba a salir vivo de ahí, que el que iba a morir era el otro. Pero estaba tan seguro que le dijo a él: acuérdate de mí cuando estés allá, ¿verdad?, junto al faraón. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Vamos al capítulo 41. Estoy brincando así para resumirlo más rápido. Y aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que el río subían 7 vacas hermosas, y a la vista, y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, y juntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y en juntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó el faraón, se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas. Y llegó, y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios, y le contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar al Faraón. O sea, que aquí el faraón comenzó a tener unos sueños, y esos sueños no lo dejaban dormir. Estaban como los que estaban en la cárcel, ¿verdad? Esos sueños no los dejaban dormir, y lo tenían preocupado, porque cada rato soñaba lo mismo. Entonces dice aquí que el jefe de los... Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar. El faraón mandó a llamar todos sus séquitos, los magos, los adivinos, todos aquellos que pudieran interpretar sus sueños. Pero es que eso no era plan de Dios que esa gente interpretara, porque primero que nada esa gente tenían otros dioses, no creían en nuestro Dios, en el Dios también de José. O sea, no había forma de que ellos interpretaran aquellos sueños. Entonces, ¿recuerdan el copero, el que estuvo en la cárcel, que José le había interpretado el sueño? Ese copero llegó al faraón y le dice: me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos y nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos.
y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él no los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino donde el Faraón. O sea, este era el momento. Este era el momento que digo que Dios ya tenía predestinado. Este era el momento para José. Aquí era que se iba a ver, ¿verdad? Los sueños, y que se iba a ver lo que Dios, ¿verdad? Tenía para él. Lo que Dios tenía, el propósito que Dios había preparado, que él pasó todo lo que pasó para llegar a este momento. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José al Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia al Faraón. No era él el que interpretaba, era lo que él cargaba. Era Dios quien interpretaba aquellos sueños. Y él tenía el don. ¿Quién le había dado ese don? Dios. Él simplemente era un siervo fiel. Pero qué bueno, ¿verdad? Que vemos aquí la humildad de él. Lo que él hacía, que él le daba la gloria al Señor. No se vanagloriaba a él, no se las echaba a él. Soy yo el que digo lo que quiere decir el Señor. No. Él le daba el lugar a Dios. El primer lugar a Dios. No soy yo, es él. Es él el que interpreta los sueños. Pero me usa a mí, pero es él. Entonces el Faraón le dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba en la orilla del río. Y ahí él empieza a contarle, ¿verdad?, lo que yo les había dicho del sueño del Faraón. Entonces respondió José al Faraón: el sueño del Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado al Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años, que serán de hambre. Esto es lo que respondió al Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado al Faraón. Y cómo son las cosas. Que esos sueños no los tuvo otra persona de allí del palacio. Porque quizá el Faraón no lo iba a creer. Tuvo que dárselos al Faraón. Esos sueños quienes los tuvo fue el Faraón. Al Faraón fue el que le dio a lo mejor el tiquitiqui de noche, que no podía dormir con la desesperación porque no sabía lo que querían decir aquellos sueños. Es que Dios sabe lo que hace. No sé, los sueños no eran para fulano, para el otro. No, los sueños eran para el Faraón. Porque como líder, ¿verdad?, de Egipto, a él era que tenían que dárselo. Es que Dios es increíble. Y he aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño al Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. O sea, que Dios le daba un sueño y se lo confirmaba en otro. Cuando se lo dice, cuando dice que el sueño se lo dio como, o sea, en 2 partes, y que las 2 partes querían decir una, es porque eso iba a pasar. Es que no podía haber duda de que eso podía pasar. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. O sea, el Señor le dijo el problema, pero le está dando también la solución. Así es. Le dijo: va a pasar esto, pero si tú haces esto, va a pasar, porque va a pasar. Pero entonces, si tú te preparas con tiempo, vas a salir victorioso.
haga esto el faraón y ponga gobernadores sobre el país. Y quiten la tierra de Egipto de los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y aquella provisión en depósito para el país, y para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá hambre. Y dice que el asunto pareció bien al faraón y a sus siervos. A veces, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado por ahí que guardemos comida, que guardemos? Y tenemos que remontarnos, ¿verdad?, a esta historia. Cuando el Señor a través de esos sueños le dice lo que va a pasar, que va a haber escasez, que va a haber hambruna. O sea, en estos tiempos de ahora también tenemos que hacer lo mismo. Irnos preparando, porque como dije ahorita, no sabemos lo que va a pasar más adelante. Amén. No sabemos cómo nos va a coger eso más adelante, y aunque tenemos un Dios que nos suple, aunque tenemos un Dios que vela por nosotros, nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Porque nosotros no podemos dejárselo todo en las manos al Señor. Nosotros tenemos que ser sabios. Y si te mandan a guardar, guarda. Si que no tengo, mira, de 2 potes de espagueti, coges uno y guardas el otro. Haz tu provisión por si hay. Y si eso que está ahí te ayuda más adelante, una cosa que haya que no haya que comer, y te ayuda a ti, y tienes para ti, para tu familia y para el vecino. Porque acuérdate que cuando tú guardas, tú no vas a guardar pensando en ti nada más. Tú tienes que guardar pensando en el vecino, que a lo mejor no tenga, a lo mejor no quiso guardar, pero eso no tiene nada que ver. O en tu familia. Que la provisión tú la haces para ti, para los tuyos y para los que vengan. Yo me acuerdo cuando mi abuela echaba 2 tacitas de arroz en un caldero de este tamaño. Y yo no sé cómo era aquello. Yo creo que eso era Dios. Que ella decía, para los de la casa y para los que vengan. Y aquel caldero hacía ¡puf! De 2 tacitas de arroz. Y yo, cuando yo veía aquello, yo decía, no, no. Yo decía, es que Dios es un Dios verdadero. Mi abuela era cristiana, obvio, pero cuando ella hacía aquello, yo decía, Dios mío, y la comida, y venían mis tíos, y venían mis primos, y aquel caldero no se acababa, y sobraba para el otro día. O sea, ¿por qué? Porque tras de que ella tenía un corazón enorme, ¿verdad? Grandísimo. Cuando ella lo hacía, ella primero se lo entregaba a Dios, igual que cuando se levantaba por la mañana, abría la puerta de la casa o las ventanas, la primera ventana que abría, decía que la paz de Dios entre a mi hogar. Y eso a mí se me quedó. Y esa parte también del arroz, cómo Dios se lo multiplicaba, porque Dios veía el corazón de ella, que ella no quería nada más para ella, mi abuelo o nosotros que estuviéramos allí, mi hermana y yo, sino para todo el que venía. Y así mismo daba para todo el mundo y sobraba hasta para el otro día. ¿Cómo pasaba eso? Porque es que no hay otra explicación. Y dijo el faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? El faraón reconoció que el Espíritu del Dios de José estaba en él. Aleluya. Y dijo faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en tu trono seré yo mayor que tú. Aquí vimos como Dios obró de una forma especial. Y la historia, ¿verdad?, continúa diciendo que todo lo que hizo José, ¿verdad?, todo lo que mandaba José, eso se hacía. Y así pudieron, ¿verdad?, sobrellevar esos 7 años de escasez. Y no nada más el pueblo de Egipto, todas las ciudades que venían a buscar alimento allí, porque esa fue una fuente de alimento. Eso es. Esa fue una fuente de alimento. ¿Quién mejor que José? A José no lo llevaron sus hermanos a Egipto, fue Dios, para que la vida de todos ellos y de todas las ciudades cercanas siguieran procreándose. Todo era un plan perfecto del Señor, desde que José estaba en el vientre de su madre. José no nació antes porque no era su tiempo. Acuérdense que Raquel
era estéril. ¿Y cuándo lo vino a tener? En el tiempo que Dios quería que él naciera. Porque era ese tiempo. Porque estas cosas de Egipto iban a pasar. Aleluya. Si él hubiera nacido antes, no iba a hacer nada porque esas cosas no pasaron antes. Pasaron en el tiempo que tenían que pasar. Era necesario que fuera el primogénito de Raquel, la mujer de Jacob, que Jacob más amaba. Que fuera el 11º hijo, era el número 11. Que Jacob lo tuviera en su vejez. Que lo amara más que a los otros hijos. Que sus hermanos lo odiaran, era necesario. Que lo echaran en el pozo, era necesario. Que lo vendieran como esclavo, era necesario. Que lo acosaran, que lo difamaran, que estuviera preso, era necesario. Para que el plan y el propósito de Dios en José se cumpliera. Es que era necesario que pasara todo eso. Todo lo que hacía José lo hacía prosperar a él y a todo lo que lo rodeaba. Porque a pesar de la situación que él estaba pasando, todo lo hacía, mire, con amor. Dios estaba con él en todo tiempo. En Hebreos 13:5 nos dice, no te dejaré ni te desampararé. Esto es una promesa del Señor. Y créala. Créala. Cuando usted esté pasando por situaciones difíciles, crea que el Señor te dice, no te dejaré ni te desampararé. Aunque tus ojos vean lo contrario, aunque tus ojos vean otras cosas, el Señor no te va a dejar ni te va a desamparar. Quizás estés pasando por un proceso en tu vida, uno tras otro, y pienses que no tienes fin, o que estás solo, y te preguntan, ¿dónde tú estás? La respuesta es sencilla y corta. Contigo. Dios está contigo. ¿Cuántas veces no hemos pasado tantas cosas? Y a veces decimos, Dios mío, por otra más. Y hoy, y mañana que se te juntan toditas. Y tú dices, ¿dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Contigo. Porque está al lado tuyo. Mientras pasamos por cosas difíciles en nuestras vidas, si nos dejamos que Dios nos guíe, nos dirige, su propósito en nuestras vidas se va a cumplir. Todos nacimos con un propósito. Solamente tenemos que dejar que el Señor sea quien nos guíe. El Dios que estuvo con José en todo momento, es el que está contigo. Aunque tú no lo veas. Aunque no veas que hay algún cambio a tu favor, Él está ahí. Y como dice el tema de este mensaje, aunque veas lo contrario, no dejes de creer. Aunque veas lo contrario, no dejes de orar. Aunque veas lo contrario, no dejes de dar gloria y honra a nuestro Dios. Aunque veas lo contrario, no dejes de leer la palabra, no dejes de confiar, adora, alaba, espera. Aunque tú veas lo contrario, espera. Porque los tiempos de Dios son perfectos. A veces nosotros queremos las cosas como microondas y no es así. Yo escucho por ahí que dicen que lo mejor dura para siempre. Lo que se tarda dura para siempre, lo más difícil. Porque lo que es rápido así mismo como viene, así se va. Lo que usted le está pidiendo al Señor, Emery, lo que tú le estás pidiendo al Señor, va a llegar en su momento. No podemos ajorar las cosas. Va a llegar en su momento, así que no te desesperes. Y te voy a dejar un versículo que me gustó mucho que dice, todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Y eso se encuentra en Romanos 8:28. Todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. ¿Cuántos aman aquí al Señor? Pues todas las cosas le van a obrar para bien. Así que vamos a ponernos de pie. Y aunque tenemos, ¿verdad?, lo del distanciamiento y eso, si hay alguien en las redes que nos está viendo que necesite la oración,